marzo de 1983 se celebra el Día del Consumidor, y como esto nace como forma para promover los derechos fundamentales de todos los usuarios. 2 años después, en el año 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las directrices para la protección de los consumidores. Entonces podemos entender la necesidad y la importancia que significa la celebración del Día de los Derechos de los Consumidores, que es el día de hoy, 15 de marzo. Es por eso que la Asociación Automotriz del Perú y la Defensoría del Consumidor Automotor, DCA, contamos con el interés de promover diversas actividades para generar una adecuada relación de consumo entre los usuarios y los proveedores del sector automotor. Es importante tener en cuenta que si bien en el Perú contamos con la Autoridad de Protección al Consumidor, así como normas referidas a tutelar los derechos de los usuarios, como es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, entre otros, cuando nos referimos al mercado automotor, nos vemos frente a características muy técnicas y con usos y costumbres de un mercado que no solamente funciona en el Perú, sino a nivel mundial, lo que resulta muchas veces de difícil comprensión para los usuarios o incluso para algunas autoridades. Por ello, consideramos pertinente la necesidad de generar esos espacios en los que podamos conversar los diversos agentes vinculados a este sector, que son los proveedores, las autoridades, entidades especializadas y, por supuesto, los consumidores. En ese sentido, damos inicio a nuestro webinar por el Día del Consumidor. Para ello, damos inicio con la participación de Angelo Parodi. Angelo Parodi Corso es abogado por la Universidad de Lima, especializado en Derecho Corporativo y Protección al Consumidor. Desde hace más de 6 años viene trabajando en el sector automotriz y lidera el equipo legal del Grupo Derco en Perú. Asimismo, actualmente es el presidente del Comité de Relaciones con el Indecopi de la Asociación Automotriz del Perú. Ángelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te dejamos para que puedas exponer. Gracias, Andrea, por la invitación. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Permítanme un segundo que les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que les hemos preparado hoy día. Perfecto. Bueno, como les comentó Andrea, soy abogado de profesión, tengo 6 años ya en el sector. Debo confesarles que me encantan los autos y me encanta el derecho, por lo que para mí ha sido un sueño trabajar en este rubro. Todos los días me levanto muy motivado y súper encantado de poder participar en el rubro automotriz, que de verdad me apasiona mucho. Hoy vengo en representación del Comité de Relacionamiento Indecopi, el cual tengo el gusto de presidir, y es un comité que participan los diversos representantes de las marcas y empresas del sector, quienes forman una estrecha relación con la asociación para trabajar en el análisis y la resolución de algunos temas regulatorios y normativos, y sobre todo también analizar experiencias y casos vinculados a la protección del consumidor, ello a fin de proponer buenas prácticas y estándares en el negocio o en el sector, a efectos de mejorar nuestra experiencia y relacionamiento con los clientes y con las autoridades. Si se preguntan por qué les pongo esta imagen como parte de la introducción, no es nada futurista ni tampoco es una publicidad de Internet 5G. De hecho, esta es una imagen que me mostraron hace un tiempo en una capacitación y no es otra cosa que una imagen metafórica donde cuando me la mostraron nos hicieron una pregunta y dijeron ¿qué es lo primero que piensan o ven cuando les muestro esta imagen? Honestamente, a mí me llamó mucho la atención e inmediatamente me identifiqué con la imagen, pese a que es un robot, pese a que es una imagen un poco abstracta, y es que la identifiqué con la forma en la cual hoy en día diversos sectores pueden comparar a los abogados o sobre todo a los especialistas de nuestro rubro. Toda vez que nunca falta el día en que te llegue una consulta laboral, una consulta tributaria, una consulta administrativa, algún contrato que revisar, un tema de un cliente, algún caso penal. Por ahí nunca falta la consulta de alguna persona por un tema de sucesión, es un tema de familia, y es un sinnúmero de diferentes consultas interdisciplinarias que nos pueden llegar. Y la verdad que los abogados, por más maravillosos que puedan ser algunos,
y de hecho hay grandes especialistas en esta materia. No conozco ninguno que pueda manejar todos los temas a un nivel de especialidad que no necesite apoyo. Los abogados, como cualquier carrera, necesitan siempre un apoyo, una segunda opinión, una consulta de algún mentor o algún par, o de repente algún especialista en alguna materia para emitir una opinión y darle una respuesta correcta a un cliente o a las personas con las que trabajamos. Del mismo modo, hay casos en los cuales los abogados trabajan en alguna defensa o en alguna representación donde la causa requiere necesariamente la intervención de un tercero, y es donde se presentan estas sinergias con otros especialistas u otras materias, como peritos, como doctores, como psicólogos, como sociólogos en distintos campos y distintos rubros que permiten complementar una opinión para que ésta sea una opinión válida y que tenga el carácter técnico necesario para cumplir su objetivo. Ahora les quiero mostrar esta imagen. De hecho, se la mostré a unos amigos y algunos me decían que parecía esta deidad hindú, otros decían que parecía un pulpo, otros que parece un malabarista, y el movimiento de manos es el movimiento en vivo que se refleja. Y justamente les quiero mostrar esta reflexión porque hoy día le vamos a exponer un tema que está muy relacionado. Y esta imagen, que también resulta una suerte de imagen metafórica, es el reflejo a veces de la visión que podemos tener nosotros como administrados, o como administrados en general, o como consumidores respecto a las autoridades. Muchas veces pensamos que las autoridades son un ente todopoderoso, un ser que tiene a la mano todo y que tiene la capacidad de resolver absolutamente todo. Sin embargo, por mayor capacidad técnica, tecnológica y grandes profesionales que pueden manejarse en las distintas autoridades, es súper difícil y complicado que puedan resolver absolutamente todo con el nivel de especificidad que muchas veces se requiere. En este caso, si nos identificamos, por ejemplo, con una entidad como Indecopi, vemos que ellos resuelven casi absolutamente todo. Tienen distintas materias que resolver, distintos derechos que cautelar, y trabajan muy de la mano con diversas autoridades y trabajan siempre en colaboración con algunas otras entidades para que al momento de resolver puedan dar fallos correctos, completos y que cuenten con este carácter técnico. Justamente una de las preguntas que nos planteamos en el día de hoy es si consideramos necesario que las autoridades colaboren entre sí. Y la respuesta, naturalmente, es que sí. Considero que es absolutamente necesario que las entidades colaboren entre sí. Esto, en la práctica, a veces se torna un poco complicado por los tiempos, por la burocracia, por las cargas. Sin embargo, siempre debería existir una colaboración y comunicación fluida entre las autoridades. Y además, no solo con las autoridades entre sí, sino también con entidades terceras que pueden ser públicas o privadas, como las universidades, como algunos centros de peritaje, que permiten ir más allá a las autoridades y tener un mayor soporte al momento de emitir alguna resolución, emitir alguna opinión. Desde mi posición como proveedor, considero que hoy más que nunca resulta necesario fortalecer esta situación y fomentar una colaboración entre las distintas autoridades, ya que cada día tenemos consumidores más informados, tenemos consumidores con menos paciencia, por así decirlo, al momento de resolver, con situaciones más complejas que se van presentando en el día a día, y el rol que tienen las distintas autoridades para emitir opiniones, para emitir pronunciamientos, cada día se vuelve más vital, sobre todo para mejorar y mantener una dinámica de confianza en el mercado. De hecho, dentro de los principios administrativos que nos rigen, encontramos que una de las finalidades de nuestras autoridades es el de dirigir e impulsar de oficio los procedimientos
así como ordenar la realización o práctica de los actos que resulten inconvenientes para el esclarecimiento y resolución de las de cuestiones controvertidas o las cuestiones necesarias. Esto definitivamente coincide con el derecho de todo administrado a obtener una decisión motivada, fundada en derecho y entre un plazo razonable. Aquí existe este matrimonio entre los deberes que tenemos en las autoridades junto con los derechos de los administrados. Y es que la búsqueda de un pronunciamiento de esta autoridad es siempre muy, muy importante y requiere este nivel de especificidad. Poniéndonos un caso muy concreto, Indecopi, al ser una entidad que tiene decisiones de carácter técnico, reviste una mayor importancia que sus opiniones, ya sea al momento de resolver un tema específico o al momento de emitir una pauta o un lineamiento, eh, sea diligente y cumpla con realizar todos los análisis necesarios, ya que una de sus decisiones definitivamente va a tener un impacto muy, no necesariamente vinculante, pero muy importante al momento de realizar las decisiones de consumo y también para, en este caso, las empresas llevar a cabo sus negocios. De hecho, lo que les acabo de comentar no debe ser confundido y no quiere decir que la autoridad en todas sus decisiones deba contar con una entidad o un tercero especialista que soporte sus decisiones, sino que por el contrario implica que las autoridades deben analizar e identificar en qué situaciones o casos sí amerita esta intervención o participación de un tercero. Este análisis debe considerar el carácter técnico que tienen los pronunciamientos de las autoridades, así como la importancia que van a revestir los alcances de estas opiniones. Por citarles un ejemplo, y sin la necesidad de entrar en mayor detalle, en los últimos años se presentó un caso que nos ha dejado muchas enseñanzas, y es que por su naturaleza revestía una interpretación sistémica de todas las entidades del Estado, junto, en este caso, con los proveedores. Y es, por ejemplo, que a finales del año 2018 se modificó el Reglamento Nacional de Vehículos y, entre otras disposiciones, se estableció que la definición del año modelo iba a desaparecer, perdón, del año de fabricación iba a desaparecer y el año de identificación del vehículo iba a primar el año modelo. Esta definición generó muchos inconvenientes administrativos que de hecho ya revestía un riesgo en esta relación protección-consumidor, porque, por ejemplo, no existían formatos adecuados, habían problemas en las importaciones, en las inmatriculaciones, en los cambios de características, en los formatos propios que mantenían los proveedores, y esto ya de por sí era un riesgo de cara a cualquier infracción que puedan cometer contra un consumidor por información indebida, por demoras en la entrega o por errores en la tramitación de los procesos necesarios para poder entrar a un vehículo. En este caso, no hubo, por mayor esfuerzo que hizo la Asociación Automotriz y las distintas empresas del sector, junto con algunas autoridades, no hubo por así decirlo, esta colaboración interdisciplinaria que permitía tener a todos un solo norte y sobrellevar esta transición normativa, lo cual, en definitiva, generó diversos procedimientos, así como diversos criterios frente a situaciones similares, lo cual no solo generó inestabilidad en las automotrices o en las empresas del sector, sino también generó la desconfianza de los consumidores. Hoy en día, pese a que han pasado 2 años, seguimos viendo procesos que están vinculados a esto y muchas veces se generan a raíz de estos pronunciamientos o criterios que en algunos casos en situaciones similares resolvían cosas distintas. Esto no es bueno para ninguna de las partes y definitivamente no es lo que buscamos en el sector. La idea justamente es tener pronunciamientos que nos permitan que tanto los administrados como los consumidores puedan tener una anticipación de cuál sería el resultado, porque existe una predictibilidad. Asimismo, ya tendríamos criterios que revisen cierta razonabilidad que acelerarían la resolución de procesos, y estas pautas o lineamientos consensuados, que si bien no tendrían un carácter vinculante, definitivamente van a orientar a todos los agentes del mercado para reducir incertidumbres
y generando mayores sinergias entre los distintos partícipes del mercado. Por citarles algunos ejemplos adicionales, encontramos una sanción que ocurrió no hace mucho a una automotriz por una presunta infracción al deber de exhibir precios en el exterior de un showroom. Nuevamente, sin entrar a detalle, en este caso se presentó una situación muy particular, y es que se recibió una denuncia de una asociación porque había una automotriz que tenía vehículos estacionados fuera del establecimiento sin que cuenten con una información del precio. En este caso se admitió la denuncia y se imputó una infracción al deber o a la obligación de los proveedores de exhibir los precios de los productos que comercializan. En este caso, la automotriz informó a la autoridad que, como parte de su modelo de negocio, los vehículos que se encontraban afuera no eran vehículos que estaban puestos a disposición para el comercio, sino que los vehículos que comercializaban eran vehículos por catálogo, y es que al momento de adquirir un vehículo, el precio del producto definitivamente va a cambiar a razón de el modelo, la versión, la marca, el tamaño motor, el tipo de transmisión, el equipamiento, si tiene asientos de cuero, si no tiene asientos de cuero, si tiene alarma, radio, y distintos elementos que van a hacer que se determine un precio, por lo cual hacía razonable que exista una lista de precios en algún sistema que sea de fácil identificación y que permita al consumidor acceder a esta información. Algo similar que puede suceder en otros modelos de negocio, y no ponernos, por ejemplo, en comparación en un showroom de vehículos con un supermercado o con un restaurante, en donde sí hace sentido que exista una exhibición de precios. Haciendo una analogía, de hecho, Indecopy al momento de resolver adoptó un criterio que está establecido en la norma, definitivamente está establecido en la norma, y es que no había necesidad de que el consumidor ingrese al establecimiento para que puedan acceder a los precios. Lamentablemente, este criterio que está establecido en la norma, no digo lo contrario, es un símil, o haciendo una analogía a que las inmobiliarias al momento de vender un producto o un departamento tengan la lista de precios colgada en cada departamento, lo cual dentro de la práctica, los usos y costumbres del mercado, que también deben ser valorados, no es razonable y carece de todo sentido. Por lo tanto, este ejemplo lo tomamos como un caso que podría mejorar muchísimo si es que dentro de las autoridades y las entidades pueden participar al momento de tomar este tipo de decisiones o pronunciamientos, porque muchas veces la misma dinámica y los usos de costumbre del mercado pueden generar una suerte de autorregulación que va a permitir a los consumidores garantizar el cumplimiento de todos sus derechos, sin la necesidad de que expresamente vayamos a la letra textual de la norma. Y es que en ese umbral de interpretación es donde se puede avanzar mucho y obtener muchísimos beneficios en general para todo el sector, haciendo este tipo de colaboraciones, interpretaciones, participando, por ejemplo, a registros públicos, participando al MTC, participando a las asociaciones, participando también a las universidades o entidades especializadas que emiten peritajes o inspecciones técnicas al momento de resolver, porque muchas veces también tenemos casos en donde la incertidumbre no se trata de si incumplió o no incumplió, sino realmente si es que existe o no una falla, y que a veces esta determinación requiere un nivel de especificación necesario, que un perito es el único que podría resolverlo. Sobre todo también porque en este caso la autoridad va a jugar un rol de árbitro que muchas veces es muy difícil valorar, tanto las pruebas que presenta, por ejemplo, un consumidor cuando tiene un siniestro y presenta un peritaje policial, que no es otra cosa que una constatación de daños, pero tiene el nombre peritaje y es emitido por una institución oficial del Estado como la policía, versus un informe técnico de carácter específico que emite la propia empresa que es especialista en el producto y que cumple con todos los estándares del fabricante. Entonces, hay situaciones también en las cuales se requiere también que un tercero pueda entrar, dirimir y también aclarar algunos puntos.
Finalmente, el último caso y el último ejemplo es el de una distribuidora de neumáticos que recibió una medida cautelar para el cese de venta de sus productos por un presunto defecto en la información del rotulado. Este caso ha sido muy particular en el sector y de hecho ha marcado o ha levantado algunas alertas, y es que propiamente en sí este producto sí cumplía con todos los requisitos técnicos para comercializarse en el país. Además, cumplía con los estándares de fabricación, considerando la naturaleza de nuestro negocio, de nuestro mercado. En el Perú es casi inexistente la producción de este tipo de productos, ya sean vehículos, ya sean neumáticos o accesorios, es casi mínima, y generalmente todos los agentes que participan como proveedores son importadores o son distribuidores, por lo tanto carecen de la capacidad de poder modificar alguna condición que sea la establecida en el mercado internacional, y por eso muchas veces se debería tener también esta visión al momento de emitir estos pronunciamientos y entender que en el Perú estamos sujetos a las condiciones y a las normas internacionales de los distintos mercados que producen estos productos. Y a veces estas particularidades pueden generar este tipo de circunstancias que pueden dañar muchísimo a los proveedores. La idea justamente es que estas regulaciones naturalmente sean justas, pero también sean razonables y vayan acorde a la realidad de los hechos. La idea, naturalmente, es que Indecopi siga ejerciendo el importantísimo rol que hace, pero que se puedan complementar las correctas decisiones que vienen tomando con soportes técnicos que lo hagan aún más predictible y que también le revistan de mayor carácter técnico a sus decisiones, que a la larga yo creo que eso siempre va a ser súper positivo. Y a manera de conclusión, justamente, y esta imagen lo refleja, la idea es buscar que tengamos consumidores más empoderados. Más y mejor información siempre va a ser sinónimo de consumidores empoderados y protegidos, y creo que ese es uno de los objetivos que todos buscamos en el mercado. Más claridad y criterios uniformes también implica predictibilidad, menos interpretaciones y una mayor celeridad al momento de resolver controversias, lo cual también va a generar mayores incentivos en el mercado. Asimismo, reglas claras siempre se van a traducir en una mayor confianza en beneficio del mercado. Entonces, creo que, en definitiva, la colaboración entre las distintas entidades siempre tiene que estar. Hoy en día ya lo está, pero tenemos que trabajar para fortalecerla, participar más activamente y permitir que las autoridades cuenten con mayores elementos para cumplir mejor su rol. En este caso, creo que todos estamos empujando el mismo coche y la idea es que este mercado se siga desarrollando, se siga volviendo más seguro y más confiable para nuestros consumidores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángelo. Definitivamente nos has mostrado cómo es que ustedes, desde el punto de vista desde el proveedor, ven esta situación, esta problemática, o incluso cuál sería, ¿no? El punto de vista que tienen ustedes, porque definitivamente una de las cosas que hemos visto siempre es que hay un gran interés por parte del sector de cumplir con las normas y también de brindar un adecuado servicio y producto al consumidor. Pero, como vemos, hay varias situaciones que son muy especializadas, muy técnicas y de carácter comercial. Entonces, justamente ahora vamos a invitar a Josué Sandoval para que nos dé desde su punto de vista, desde la autoridad, ¿no? Entonces, doy pase a Josué. Josué es abogado, asesor con experiencia en gestión de políticas públicas y regulatorias en materia de protección al consumidor y procedimiento administrativo. Ha realizado emisión de opiniones de proyectos normativos y vocerías en representación de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi. Cuenta con más de 6 años de experiencia en funciones resolutivas y de supervisión y fiscalización dentro del derecho administrativo. Asimismo, actualmente se encuentra desempeñando funciones como ejecutivo en la Autoridad de Protección al Consumidor del Indecopi. Damos la bienvenida a Josué y desde ya le agradecemos por su tiempo y su participación. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y muy buenos días con todas y todos. Ahora voy a compartir una pequeña presentación, bastante pequeña en realidad, que preparé. A ver.
¿Me confirman si se puede ver? Creo que sí, ¿no? Sí, sí lo podemos ver, Josué. Gracias. Bueno, sí, y muy interesante todo lo mencionado por Angelo, porque efectivamente en algo en lo que definitivamente siempre vamos a estar de acuerdo es que es necesario que la administración pública eh, se auxilie y se apoye en otros medios o otras instituciones, inclusive para emitir una decisión. Efectivamente, si una institución pública trata de abarcar muchos temas o tiene muchas funciones, efectivamente, no, salvo que tenga especializaciones o profesionales especializados en ese determinado tema, eh, cumplir con esas encomendaciones legales no va a ser de todo fácil, ¿no? En efecto, es necesario que todas las instituciones públicas cuenten y se apoyen de manera mutua. Es más, el Código de Protección del Consumidor ya establece la protección del consumidor como una política pública y por ello el mandato es que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben orientar sus acciones a proteger a los consumidores. ¿Y esto qué significa? Que todas las políticas que puedan implementar, tanto en las entidades públicas como privadas, deben estar orientadas y observando las disposiciones legales. Por ello, eh, el código, por ejemplo, se pone en el supuesto de que el consumidor no necesariamente tiene la expertise que tiene un proveedor de determinado tema. Por ejemplo, los proveedores de servicios automotrices o de venta de vehículos automotores tienen una experiencia evidentemente superior a la persona que va a comprar, salvo que esta persona ya haya realizado varias compras, se dedique de repente tal vez a la reventa, que ya no sería un consumidor, ¿no? Pero en primeras, digamos, circunstancias, muchas de las personas que van a comprar su vehículo a una tienda, a un establecimiento comercial, no necesariamente tienen la experiencia que tienen los vendedores o los proveedores de estos productos, ¿no? Entonces, a ver, para iniciar, eh, ya lo mencionó Andrea, yo soy ejecutivo de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y la Dirección de la Autoridad pertenece a lo que es el INDECOPI, sí, pertenece al Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, lo cual de alguna forma sí termina demostrando lo que menciona Ángelo. El Código de Protección del Consumidor establece una intención de trabajar en conjunto, en equipo, al establecer un Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Este sistema está integrado por, a ver, por ejemplo, representantes de la sociedad civil, representantes del sector privado, y está integrado por ministerios, por algunos ministerios del Estado, por ejemplo, el MTC, está también el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, ¿no? Sectores que, digamos, se van a ver más afectados o más involucrados con lo que es la protección del consumidor. Entonces, partiendo de ello, es que la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor coordina con estas instituciones cuando evidencia o cuando recibe alguna noticia que pueda ser, por ejemplo, considerada peligrosa, que podría estar afectando a los consumidores. Y también la participación del representante de las entidades privadas que se encuentra en este consejo también recibe, por ejemplo, las notificaciones o las consultas o las preocupaciones de las personas que participan en este consejo para poder coordinar con los sectores que la han designado a esta persona como su representante. Ahora, para ir a algo mucho más aterrizado a lo que ha conversado, a lo que ha mencionado Angelo en efecto, eh, tal y como él menciona, efectivamente, hay disposiciones legales que se deben cumplir y efectivamente, por ejemplo, lo que es la exhibición de precios está establecido en el Código de Protección del Consumidor. En el artículo 5, si no me equivoco, se hace mención a lo que es y es más, recibí una consulta por interno de Francisco Gil, que me decía, ¿no? Las concesionarias de vehículos debemos escribir una lista de precios en los locales. Y claro, a ver, de acuerdo a la exposición de Angelo, podríamos decir que tal vez algo razonable sería que tal vez no, porque te puedes apoyar en un soporte o un sistema. Pero lo cierto es que el Código de Protección del Consumidor establece que los precios deben estar exhibidos en los establecimientos de una forma clara, fácilmente accesible para los consumidores.
y que los soportes técnicos, los sistemas, son un sistema de apoyo. Entonces, en este caso en particular, estaríamos hablando de que sí hay una obligación, está establecido en la ley tiene que ser cumplida, de lo contrario también, al no cumplirlo, al no cumplir la administración con la ley, también estaría incurriendo en un cumplimiento de funciones, y esa es una responsabilidad administrativa para el funcionario. Entonces, está la situación de, ¿aplico la norma o no la aplico? Y la norma te dice que debes cumplir con esa función. Ahora, claro, independientemente de los argumentos que señaló Ángelo, en efecto, también existen formas de cumplir, ¿no? Por ejemplo, hay mucha publicidad de los vehículos, cuando uno ofrece vehículos, que establece un precio base y efectivamente ello se obedece a que los productos no tienen las mismas versiones, de repente el mismo modelo del vehículo. Hay versiones que son mucho más completas que otras y también que cuestan evidentemente un poco más. Entonces, digamos, al exhibir un producto como un vehículo, con poner que este producto está a disposición de los consumidores desde un determinado precio, ya se estaría cumpliendo con la norma, porque después te auxilias con el soporte técnico que tienes para decirle, mira, en esta versión está este precio, en esta versión está este precio y en esta versión está este precio. Entonces, esa sería la forma, digamos, de tratar de cumplir con la norma. Y claro, tal vez va a sonar un poco, no sé, como que va a ser un poco difícil llegar a un punto medio porque efectivamente estamos entre la opción de tener que cumplir con la norma o guiarnos por los, digamos, por los usos y costumbres que también suele modificar a veces las normas. Los usos y costumbres a veces terminan rebasando a la norma y terminan siendo lo que desembocaría en una modificación de la normativa. Pero por lo pronto la normativa que tenemos, digamos, aprobada por el Congreso en su momento, en el año 2010, es la que señala de que los productos deben exhibir los precios. Ahora, ¿qué aspectos se deben considerar en sí, debe considerar un proveedor? ¿No? Debe considerar de que los consumidores tienen derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible. Y en efecto, ¿no? O sea, un consumidor que está interesado en un producto, claro, tal vez el negocio en sí de la venta de vehículos no es similar a, por ejemplo, las compras que haces en un supermercado. Sin embargo, sí el consumidor cuando va a un establecimiento a comprar, y me ha sucedido a mí también, cuando voy al establecimiento, voy, consulto con la persona, claro, veo el precio base porque sí he tenido la oportunidad de observar que sí hay un precio base establecido y le pregunto si ese es el modelo o es otro modelo y ya la persona saca una tablet o verbalmente me indica cuáles son los precios en los modelos que están y está cumpliendo con la norma y ahí me está trasladando información oportuna, suficiente, veraz. Entonces, hay formas de cumplir con la norma, sí, va a demandar un pequeño esfuerzo adicional, tal vez, pero es lo que está establecido en este momento. Entonces, la administración tiene que cumplir con ello también. Ahora, a ver, evitar prácticas engañosas respecto al producto y servicio. Este es algo muy simple porque evidentemente ustedes saben que no pueden ofrecer lo que el producto no va a cumplir. Si dicen que el producto tiene unas características que no tiene, digamos, efectivamente, estarían incurriendo en prácticas engañosas y podrían ser susceptibles de sanciones. Entonces, es suficiente con trasladar la información, con escribirla y con no añadir características que no va a cumplir el vehículo. Cumplir con los plazos de entrega. Muchas veces sucede que se programa un plazo de entrega y ahora yo debo mencionar algo, digamos a título personal al menos, que el sector, digamos, de venta de productos automotores, el sector automotriz, cumple con los plazos de entrega. En eso sí, es más, le entregan antes de la fecha aproximada de entrega. Cumplen con, bueno, con todos los trámites de nacionalización del producto, los trámites inclusive con registros públicos. Hay un esfuerzo muy grande que se evidencia y que sí da satisfacción para los consumidores el conocer de que efectivamente se cumplen con estos plazos, inclusive con creces. Implementar servicios de postventa. Eso es algo que también, es más, a veces este punto y el anterior, yo diría, está de más mencionárselos porque ustedes cumplen con estas labores, con estas funciones. Yo recibo esos WhatsApps en los que me dicen, ya se está por cumplir el tiempo
en el que debes llevar tu vehículo a mantenimiento, me avisan, me mandan correos. Entonces, en ese aspecto, yo estoy, digamos, satisfecho como consumidor. Y entiendo yo que todas las personas que están aquí son proveedores, entonces sí, efectivamente, es algo con lo que se suele cumplir. También están a disposición de las consultas que pueda realizar. Si hago una llamada o quiero programar una cita para un mantenimiento, están prestos a hacerlo. Entonces, en ese aspecto no tengo ningún inconveniente, y también los consumidores entiendo yo que no tendrían ningún inconveniente. Derecho a reclamo y a resolución de controversias. Aquí hay un aspecto que ustedes también suelen cumplir mucho, pero en algunos procedimientos se ha visto que hay por ahí tal vez un punto ciego, un punto negro, tal vez en el que aún no se ha podido arribar a una solución. A ver, he visto algunas resoluciones en las que los consumidores suelen decir: mi vehículo está presentando fallas pese a que estará nuevo. Por otro lado, la respuesta del proveedor inmediatamente es: sí, el señor tenía programado el mantenimiento del vehículo para tal fecha y no lo trajo. Por ende, suponemos, y digo suponemos porque no presenta algún documento adicional, que ese es el motivo de la falla. Entonces ahí entra inicia, digamos, una controversia, una discusión. Entonces, particularmente yo considero de que si le damos una respuesta contundente al consumidor de que evidentemente la falla se debe a este motivo, el consumidor necesita una respuesta sustentada. Es decir, no bastaría con decir, bueno, porque tú no viniste, a eso se debe la falla. Entonces, y he visto procedimientos en los que tal vez, no sé, de repente la defensa de algunas empresas, no sé, no haya sido tal vez la adecuada en ese momento, en la que simplemente se dice eso, ¿no? Se dice, porque el señor no lo trajo, está fallando. Y particularmente, como lo menciono, no considero que sea la forma de responderle a un consumidor. El consumidor necesita que se le sustente una respuesta. De lo contrario, estaríamos incurriendo también a lo que se le atribuye a la administración, por lo general, la obligación de motivar, ¿no?, sus decisiones. Bueno, el consumidor también necesita una decisión motivada, una respuesta motivada. Y ahora, respecto al valor de implementar programas de cumplimiento normativo, evidentemente, si ustedes tienen, como sabrán, hace un par de años salió el decreto supremo que aprobaba la implementación de programas de cumplimiento normativo, tanto en publicidad como en protección del consumidor. Entonces, ustedes como empresas pueden hacer ello, pueden implementar estos programas, porque estos van a ser considerados en sí por la administración en su momento al ser evaluados como una atenuante. ¿Y esto qué significa? Una atenuante de la posible sanción que se vaya a imponer. ¿Por qué? Porque ustedes estarían demostrando ahí que han implementado dentro de sus políticas internas todo lo posible para cumplir con las normas. Y si no las cumplen en algún momento, es porque de repente es un hecho aislado, hubo algún problema X, de repente algún empleado no cumplió. Pero en sí ustedes han cumplido con capacitar a su personal, que de hecho lo hacen siempre. La Asociación Automotriz del Perú siempre colabora, bueno, nosotros siempre colaboramos con la asociación para realizar estos capacitaciones a las personas que realizan ventas. Inclusive también colaboramos mucho con algunas concesionarias que nos solicitan. Entonces, sí sería bueno que también tengan en consideración ello. Bueno, esta perspectiva en realidad era bastante corta, pero no quiero dejar de mencionar los aspectos que señaló Ángelo en su exposición, y efectivamente concuerdo con él plenamente en que la administración debe coordinar mucho con las entidades públicas que puedan prestar auxilio y también con las privadas para la resolución de un conflicto, para la resolución de un procedimiento. Y también, de todas maneras, sí debo señalar desde mi postura de la administración pública que nosotros nos regimos por el principio de legalidad, es decir, por lo que está establecido en la ley. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, lo que yo me estoy refiriendo con ello es que nosotros no podemos dejar de aplicar la norma y debemos solamente, digamos, regir nuestra actuación por ello, porque la norma en sí establece dos cosas. En el Código de Protección al Consumidor establece de que el proveedor tiene que finalmente, digamos, deslindar, se podría decir, o demostrar que no es el responsable de
de la infracción cometida. Entonces, al hablar o al ver que hay una especie de traslado de la carga probatoria, digamos que la administración sí puede solicitar que se cumpla ello, pero conjuntamente con los argumentos que da el denunciado, también tendría que poder cumplir con, digamos, acreditar lo que está diciendo. Y, por ejemplo, el caso particular, ¿no? que mencionó sobre el showroom, claro, en la misma administración en la resolución dice, ¿no? De que el proveedor no cumplió con adjuntar medios probatorios que acrediten sus dichos. Es decir, efectivamente la asociación mostró algunas fotos en las que se veía que los productos estaban exhibidos, no tenían el precio publicado. Y por otro lado, el, el sancionado, digamos, el actual sancionado, dijo, oye, pero estas fotos no acreditan todo, no se ha visto todo, el showroom no se ve si efectivamente todos los precios están publicados o no. Entonces ahí se pone una encrucijada a la administración porque la administración tiene a dos bandos, ¿no? Tiene al proveedor por un lado y al denunciante por el otro lado y tiene que decidir en base a lo que le dan. Entonces ahí en esa situación tenía las fotos del denunciante y los dichos del denunciado. Claro, una solución podría haber sido efectivamente ir in situ a verificar si efectivamente se estaba realizando o no la publicación adecuada de los precios. El problema aquí radica en que en el momento en que se tomaron las fotos, en esas circunstancias, se podría decir que con las fotos se acreditó que no se estaba cumpliendo con la norma. Y si va posteriormente, bueno, podría sí acreditar que ya se subsanó de repente una conducta, más no que en el momento en que se tomaron las fotos no se hubiera incumplido con la norma. Entonces, ahí, por eso sería bueno que de repente al responder una denuncia como esta y la administración tener que dirimir a quién le va a dar más peso, también se adjunten medios similares que permitan, digamos, evaluar esa idoneidad, ¿no? De la respuesta. Es decir, tienes fotos del denunciante, tengo fotos del denunciado, voy a evaluar ambos y sobre ello decido. Entonces, claro, en este caso en particular, lamentablemente, estaban los dichos del administrado contra las fotos del denunciante. Entonces, sí hubo un problema ahí en cuanto a lo que se tendría que evaluar como administración pública. Y como también ya, bueno, lo deben saber las personas que participan aquí, que son abogados también, finalmente la administración se termina rigiendo por lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Es decir, si bien hablamos de que la prueba o el probar un hecho se rige por el principio de impulso de oficio, que quiere decir que la administración debe buscar todos los medios que puedan acreditar los hechos que se están denunciando. También, por otro lado, está que los administrados deben aportar las pruebas mediante la presentación de documentos, ¿no? Entonces, si es que alguien está alegando algo, debe cumplir con también alegar o demostrar este hecho, ¿no? Bueno, por mi parte al menos, eso sería lo que yo tengo que decir. De todas maneras, me parece muy interesante participar en este tipo de eventos porque finalmente me permite a mí conocer la postura del sector privado y efectivamente también a nosotros exponer cuáles son las funciones que nosotros debemos cumplir y en qué nos basamos para emitir una decisión. A ver, estoy viendo que recibí una nueva consulta de Francisco. A ver, Francisco, todas estas exigencias legales en favor del consumidor en algunos casos son muy extremas. Toda empresa formal lo cumple y las autoridades solo vigilan a este sector, pero el sector informal, que en nuestro país llega a casi un 80%, ¿cómo es que Indecopi y otras instancias exigen a dicho sector informal? ¿No estarán incumpliendo con sus facultades? Francisco, a ver, al respecto, no, a ver, te menciono que el sector informal tiene una particularidad. Al ser informal, precisamente, nosotros como administración pública directamente no podemos otorgarle la legalidad y reconocer sus funciones como si fueran como si fueran formales y aplicarle el Código de Protección del Consumidor. Y ello te lo digo porque el Código de Protección del Consumidor de por sí protege las relaciones de consumo y las relaciones de consumo surgen en función a la contratación de un consumidor con un proveedor formal.
Cuando hablamos de informalidad, en principio tendríamos que mencionar de que ahí la competencia sería en principio de una municipalidad, por ejemplo, porque se estaría utilizando un espacio para una actividad ilícita sobre la cual no se recibió la autorización. El Indecopi no podría intervenir por ese lado. Mientras no haya una autorización de este proveedor, entre comillas, el Indecopi no puede otorgarle esa formalidad ni exigirle todo lo que se le exige un formal. Entonces, claro, es un poco complicado hablar de algo así dentro de la administración pública, pero los trabajos que hace el Indecopi con las municipalidades es precisamente ello, decirle, este proveedor es informal, anda, fiscalízalo, de repente invítalo a formalizarse, porque la idea es precisamente de que todos cumplan con la norma. Y al informal, para exigirle que cumpla con la norma, primero tiene que cumplir con la norma, con lo básico, contar con la autorización para prestar o para ofrecer los servicios, los productos que quiere, ¿no? Digamos, ofrecer en el mercado. Bueno, gracias y de todas maneras quedo aquí conectado para las siguientes consultas que vayan realizando. Muchas gracias, Josué. Definitivamente es muy importante todo lo que nos has mencionado, porque en efecto nos recuerda que como proveedores y también como consumidores, en realidad, todos tenemos derechos y obligaciones. De hecho, es importante también recordar que el consumidor no solamente cuenta con una exclusividad de derechos, sino también de obligaciones. Por ejemplo, uno de ellos es el informarse de manera previa a una relación de consumo. En este caso, teniendo en consideración que estamos hablando de un servicio o un producto con tantas características técnicas y que, como bien lo has mencionado y lo ha mencionado Ángelo, incluso un mismo vehículo puede tener diversas versiones, diversas características, entonces también resulta importante que el consumidor tenga en cuenta esto, ¿no? Ahora, es importante también que nos planteemos la situación en la que justamente al ser un tema tan especializado y que incluso nuestros asociados, por ejemplo, dentro del sector automotor, a veces hacen los descargos, ponen fundamentos técnicos, sean propiamente del vehículo o de las características comerciales. Entonces, igual a la autoridad puede ser que se le genere algún tipo de inconveniente para poder entender este tipo de situaciones, como pasan en los casos, por ejemplo, médicos, que incluso se tuvo que tener una autoridad exclusiva para poder ver este tipo de denuncias administrativas por parte de los consumidores de ese sector. Entonces, justamente por eso hemos visto por conveniente contar con la participación del ingeniero Fernando Jiménez, quien nos va a poder dar una óptica desde un punto de vista de un tercero que nos va a poder explicar un poco la necesidad dentro de su experiencia de contar con una opinión especializada. De hecho, Fernando Jiménez es un ingeniero que creo que todos conocemos porque es especialista tanto para el apoyo en los temas con los proveedores del sector automotor, así como ha sido perito para resolver denuncias administrativas en el Indecopi, y le damos la bienvenida, ¿no? Recordando que Fernando es máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima e ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es profesor de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 30 publicaciones entre artículos, investigaciones, libros y otros, y actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Análisis Energético y consultor de Innovapuc. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por estar con nosotros. Te damos pase. Buenos días, gracias por la invitación. Primero reconozco que así como hay asimetría de información, que es por lo que ver Indecopi, acá creo que asimetría de especialidades, y cuenta de un terreno que más bien voy a tratar de llevarlo a otros niveles. Lo primero que quería mencionar era un poco ya lo mencionaste, la experiencia que tengo en el sector. Más o menos 15 años haciendo de perito, participando en arbitrajes y también participando
tratando de dar normatividad al sector, tanto para el MTC como para algunas instancias internacionales respecto a lo que significa aspectos técnicos. Esto me ha permitido conocer básicamente lo que significa este mundo del conflicto entre el consumidor y proveedor, donde principalmente se ha identificado que lo que se tiene es, cuando recurren, ya sea a mi institución o de modo personal, a la necesidad de que se aclare algunos aspectos de índole y naturaleza técnica. Estos aspectos de naturaleza técnica son complejos, y lo primero que a veces tengo que recalcar es, porque lo he escuchado, bueno, ¿qué dice la ciencia? Yo lo primero que digo, un momentito, una cosa es la ciencia y otra cosa es la ingeniería. La ingeniería es la aplicación de la ciencia. Un ejemplo muy simple. Para la ciencia, bueno, hay que discutir ahora con mis amigos de matemáticas y matemática es ciencia, pero bueno, para la ciencia, 1 más 1 es 2. Para la ingeniería, 1 más 1 es 2 más menos 0.1, 0.05, 0,2, no lo sé. Y ahí viene la incertidumbre, viene el margen de error. Las cosas, como se mencionó hace un momento, las máquinas son productos de ingeniería, no son productos de la ciencia. Y así como hay controversias en el campo médico, porque el cuerpo humano no todos somos iguales, partimos de un diseño general, producto de mutaciones, pero tenemos un comportamiento particular. En el caso de las máquinas, como los vehículos, tenemos equipos, tenemos máquinas que tienen un comportamiento que asumimos se ha definido en la etapa de diseño. Pero no todas son iguales, por más que parezcan iguales. Así como todos los seres humanos no somos iguales, por más que querramos ser iguales. Entonces, primer punto, si yo quiero basarme en una opinión técnica, llamémosle peritaje, tengo que empezar a resolver la siguiente cuestión. ¿Basta el conocimiento académico solo o científico, como dicen algunos, para resolver este conflicto? ¿O hay que adicionar algo más? Y como le digo a mis alumnos, yo tengo 30 años ya enseñando en la universidad, más de 30 años, digo, ojalá en sus especialidades exista un curso que se llame criterio. Criterio 1, criterio 2, criterio 3. No existe el curso. Esos son canas, esos son experiencia, eso es leer más, eso es enterarse más, eso es investigar, eso es ver casos y más o menos uno va mejorando, va perfilando lo que puede ser una opinión técnica. Y aquí entro ahora sí al tema porque digo opinión técnica. Sí, entonces es subjetivo. Toda opinión técnica tiene nivel de subjetividad. Así como se habla de razonabilidad, idoneidad, trato diligente, manejar la incertidumbre, interpretar una norma. Igual ingeniería, pues insisto, lo primero, no es ciencia lo que hacemos. Cuando a un perito o a alguien se le pide opinión, lo que está volcando es gran parte de su experiencia, más que basado lógicamente en un conocimiento, reconozco, científico. Voy más allá, de ciencias de la ingeniería, que es otro nivel. No es lo mismo ciencias básicas que ciencias de la ingeniería. Y a nivel de ciencia de ingeniería, ahí sí tiene que aplicar sus conocimientos de materiales, sus conocimientos de dinámica, sus conocimientos de fluidos, sus conocimientos de combustión, ese tipo de conocimientos que son escasos, de paso, y en el país también. Entonces, con esto como base, quería manejar algo. No voy a entrar al campo legal, evidentemente ahí me perdería, pero yo, entre mi experiencia como consumidor y lo que he visto en mi experiencia. Primero, el profesional consumidor tiene que tener, para mí, además de todas las características que se han mencionado, que son normativos legales, es relevante. ¿Qué o cuál es la información relevante para el consumidor? ¿Y eso de qué depende? Depende principalmente de quién es mi consumidor. Para un consumidor, una información relevante puede ser qué tan seguro es el vehículo. Para otro puede ser qué tanto consume.
Para otro puede ser qué tan grande es. Para otro puede ser qué potencia tiene. Pero toda esa información técnica tiene que ser, además de relevante, amigable. Yo pienso cuando va una persona que no tiene por qué conocer de vehículos a un concesionario, o a veces me pregunta, quiero un vehículo, ¿cuál me recomiendas? La primera pregunta es, ¿para qué lo quieres? Eso es fundamental. Y eso lo sabe el consumidor, no lo sabe nadie más. Entonces, tratar de poner en una bandeja toda la información, creo que no es apropiado. Hay información básica que debe colocarse, porque la demás encima es muy técnica. Porque acuérdense que una máquina, como un vehículo, es una máquina de lo más complejo que existe en el planeta. Por la mecánica, por la electricidad, por la electrónica, por la informática, por las comunicaciones, por los sensores. Es una máquina complejísima, pero es oculta. Uno revisa folletos, catálogos, y no se enfocan en eso, se recomiendan en la interfase con el usuario. De repente, para mí es relevante que no sea muy contaminador. De repente, un consumidor europeo piensa en eso. Pero le saco la vuelta a la misma información de consumo de combustible. No, mire, este es un equipo ahorrador, es decir, consume poco combustible. Entonces, cuando ya nos vamos al segundo tema, que son, entonces, ¿qué aspectos se deben considerar? La información técnica puede ser inmensamente grande y compleja, pero hay que tener la capacidad de poder centrarla. Una cosa es el back office, ¿no? Que es peligroso también, reconozco eso. O sea, lo que hay atrás de la información que tienes, atrás de tu pantallita de 9 pulgadas que está al medio de tu vehículo, ¿qué hay atrás de eso? Ahí estás viendo solamente algunos de los aspectos. Algunos vehículos te dan más información, otros menos. Entonces, lo que respecta a aspectos técnicos, entonces hay que considerarlo muy bien. La información que uno necesita en función del consumidor. Entonces, ahora cuando entramos al conflicto, ¿y esa información técnica fue suficiente? Entramos a lo subjetivo. ¿Esa información técnica fue amigable? Entramos a lo subjetivo. No voy a entrar tanto al detalle porque ya se mencionó mucho los aspectos comerciales, ¿no? Sobre el precio desde, el precio, qué significa. Estamos yendo hacia una cantidad de vehículos, un número de vehículos y un precio de vehículos que cada vez es más complejo definir, porque las prestaciones o las características particulares de cada uno de los vehículos cada vez son más complejas. Y estaba escuchando con atención y me acordaba de algo, cuando nos critican a los profesores universitarios, dicen, ustedes enseñan con metodologías del siglo XX, conocimiento del siglo XIX. ¿No? Tienes razón en parte para algunas cosas, porque la segunda ley de termodinámica fue en el siglo XIX y no ha cambiado, ¿no? Dicho sea de paso. Pero decía, ¿y ustedes, disculpen la franqueza, usan un reglamento general del 2003? En un sector que avanza tecnológicamente, usa un reglamento general de vehículos de hace 18 años, el MTC, y un comportamiento del consumidor del año 2010, de hace 10 años. Me ponía a pensar cuando decía, los precios deben estar exhibidos. Yo antes de ir a comprarme un vehículo, no voy a la tienda, no voy a la página web. Ahí debe estar el precio del vehículo. Algunos lo ponen, otros no. Entonces, la velocidad con la cual el consumidor cambia y la oferta y demanda y la relación proveedor-consumidor cambia, es mucho más rápido que cualquier normatividad que se pueda dar. Son creativos, por un lado los proveedores, y son cada vez, también lo mencionó ayer, cada vez más exigentes los consumidores. Entonces, ¿podemos seguir manejando esa relación con normas de hace 10 años? Fíjense lo que pasó en el último año de la pandemia. Ha cambiado radicalmente el comportamiento del consumidor. En un sector como el automotor, donde además ni siquiera somos referentes mundiales. Sector automotor. ¿Le interesa, discúlpeme la sinceridad, a algún fabricante el comportamiento de sus vehículos a 4.500 metros de altura por Casapalca, yendo hacia La Oroya?
de los millones de vehículos que se ofertan en el mundo anualmente, ¿cuántos hacen ese recorrido? Gastaré ingeniería para ese comportamiento, pues claro, acá los concesionarios tienen que hacerlo, porque esa es nuestra realidad nacional, y también tienen que trabajar en zonas de selva, y también trabajar en los desiertos, y atravesar Piura, y atravesar Nazca, o sea, es complejo el asunto. Entonces, en un mundo, un sector automotor donde hay una globalización, donde se tratan de estandarizar, muchas veces también hay que personalizar algún comportamiento. Y hay una variedad de productos que aparecen entonces. Cuando se decía, ya viendo un poquito el tema de los precios, la parte comercial, variedad de productos, es cierto, hay una gran variedad de productos que no sabemos qué adicionales van a tener. Entonces, los fabricantes, por un lado, quieren hacer productos masivos y por otro lado tienen que personalizarlos y tienen que responder, lógicamente, a las características del escenario, del ambiente donde se desenvuelve. Aquí es donde veo que los proveedores aparecen a estar en aprietos, pero realmente lo que tratan de hacer es de adaptar un producto para que pueda servir acá. Una evolución permanente en los productos hace que en muy poco tiempo las versiones van siendo mejoradas, los modelos van siendo cambiados. Hay modelos emblemáticos que tienen como 30 años y siguen llamándose lo mismo. Sin embargo, la tecnología que tienen es totalmente diferente, radicalmente en muchos aspectos, del exterior hasta el interior. Y también la demanda, como ya mencioné, va cambiando. Es decir, el consumidor también va cambiando respecto a lo que quiere. Aterrizando con ejemplos muy rápidos, porque la idea de esto es simplemente dar una pincelada del estado, es, por ejemplo, se tiene que expedir información relevante al consumidor. Y voy a dar un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Información relevante. Por ejemplo, en este momento interesa la cilindrada del motor. Eso ha sido emblemático de los años 40, 50. 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 centímetros cúbicos. ¡Wow! Ahora, técnicamente no es relevante. Técnicamente es potencia lo que me interesa. La tendencia de los motores es a reducirse y tener más potencia. Entonces, me cambió el aspecto. Información relevante es un aspecto. Otro, información amigable. Y cuando me hablan de seguridad y a un consumidor no enterado, que el ABS, que el EBD, que el EP, todas las siglas que les puede ocurrir. Que cuando freno, que no se me la dé, cuando estoy en curva y freno, que no se salga de la pista, cuando el airbag que se abre, no se abre, que salta, no salta, eso hay un montón para discutir, pero, ok, esa información está en dos niveles, tanto para la adquisición como cuando se va a usar. Yo reconozco que justamente una máquina tan compleja como un vehículo, tenemos que dar información relevante para la persona que está yendo. Y es la que es realmente su interés, lo que va a priorizar. Respecto a aspectos técnicos y operativos, se mencionó algo. Consumo, ¿cuánto consume? ¿Consume combustible? ¿También consume aceite? ¿Cuál es el rango? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué tecnología tiene? ¿Ha cambiado? Sí, han cambiado los aspectos de consumo. Comerciales, una cosa que está ahorita golpeando y que va a golpear. Aspectos comerciales. Y vehículos, ¿para qué lo voy a usar? Yo lo quiero para hacer auto colectivo. Uy, uy, uy. Pero te has comprado un multipropósito. Y la norma dice que un multipropósito no es para auto colectivo. Tiene que ser sedán o station wagon. Dicho sea de paso, ¿cuántas station wagons han importado el año pasado? O el anteaño. Creo que no llegan a la decena. Bueno, en fin. ¿Sabe el señor que está yendo a comprar su multipropósito que no va a poder hacer colectivo entre Lima y Chincha y entre La Oroya y Huancayo o Lima? No es culpa del concesionario, es culpa de la información que maneja el cliente, el consumidor. Entonces, definido de que la situación no solamente es subjetiva, el tema es técnicamente de muchas aristas. Otro ejemplo chiquito que me van a entender. Luces. Herramientas de vehículos, ¿qué dice sobre las luces? Las luces de blinderas deben tener una potencia mínima de un determinado valor. No voy a explicar. ¿Ok?
Eso era antes. Si ahorita es LED. Les comento que si sus vehículos tienen LED, ninguna compra realmente con el vehículo. Sin embargo, le pones la barra, esa que ciega y que ponen las camionetas 4x4 para ir por las dunas y que está prohibido usar en carretera. Y te ponen la barra completita, sí compra realmente el vehículo. Sin embargo, está prohibida en otros países, porque ciega al que viene y al que va. Entonces, revisar el estado del arte de tecnológicamente cómo está comportándose es una cosa que debe hacerse de modo constante en el país. Porque en base a ello se van a poder tomar decisiones, a quienes corresponda, las decisiones apropiadas. Por otro lado, hay experiencia en el mismo sector automotriz que debe capturarse a nivel regional y también localmente. Como decía, la experiencia que se tiene por nuestra propia geografía, nuestra propia realidad a nivel nacional o local es muy diferente a la que puede existir inclusive en un medio regional como puede ser el latinoamericano. Entonces, esa experiencia sectorial es algo que debe conversar, algo que debe tenerse como base, y es lo último que menciono, es desarrollar conectividad. Y cuando hablo de conectividad, no hablo que estemos todos enlazados con un telefonito en internet. Conectividad es otra cosa, es la relación entre instituciones. MTC, definiendo la parte básica, INACAL dando normas, la academia sopesando, como en toda norma técnica que hace INACAL, y las comercializadores, ¿por qué? Porque ellos son los que traen la tecnología. Ellos son los que conocen de la tecnología. Ellos son los que ponen a disposición la tecnología por medio de una transferencia tecnológica llamada vehículo. Porque en el fondo es una transferencia tecnológica. Y esa transferencia tecnológica tiene ciertas características que desde el punto de vista comercial tiene un valor para los proveedores, pero desde el punto de vista del consumidor hay que saber si esas prestaciones son las que realmente necesitan. Así como hay éxitos comerciales en el país, también ha habido fracasos comerciales en el país, porque una transacción, lógicamente, es entre ofertantes y demandantes. Entonces, si eso es lo apropiado, creo que justamente es el ejercicio que debe hacerse de conversar y de poder dar la mayor base para poder manejar lo que significa aspectos técnicos, que insisto, son diversos. Hay mecánica, hay electricidad, hay electrónica, hay informática, hay mecatrónica, hay todas las especialidades que les puede ocurrir en un vehículo. Ingeniería química, ingeniería de materiales, pero justamente esa complejidad hace de que tenga que tener bastantes criterios para poder manejarlo. ¿Cómo se maneja, cómo evaluar el comportamiento del consumidor o cómo ese consumidor cada vez es más exigente? Me alegro que sea más exigente. Yo creo que también es cierto. Yo creo que esa asimetría que puede existir, de todas maneras, por el manejo tecnológico que tiene el proveedor, debe ser sopesada para que se dé la información adecuada y en base a información adecuada el consumidor tome las mejores decisiones, que al final es lo que se quiere. Pero cuando ya aparece un conflicto, ahí lo que debe hacerse es realmente si la información que se dio fue la suficiente, eso sí es cierto, para que, dado un evento, saber qué es lo que debió ocurrir. Un ejemplo muy chiquito, airbags. Un impacto, un accidente, y el airbag no, comillas, explotó, no expandió. Y de repente, en el mismo manual del usuario, dice circunstancias o condiciones por las cuales no se expande, se despliega, el término, se despliega el airbag. Si que no ha sido un golpe frontal, si que ha sido un determinado ángulo, si que había una volcadura que no produjo una desaceleración, es un aspecto totalmente técnico. Pero ya aparece otra vez el conflicto. Entonces, me parece que quizás esa conectividad es algo que debería promoverse. Me alegro que eventos como este tipo puedan ser interesantes para que se promueva y empezar a trabajar en cada uno de los puntos que son necesarios dilucidar, porque se hace de modo reactivo, pero no tanto proactivo. Entonces, creo que hay temas que tanto Indecopi como los concesionarios, como los representantes de marcas,
reconocen que podrían trabajarse muy rápidamente porque son recurrentes. Y quizás definir algunos criterios básicos de cuál es la información necesaria que debe tener el consumidor, cuáles son las condiciones con las cuales esa prestación se torna importante, y en base a ello, la autoridad eventualmente, porque tampoco descarto que eventualmente pueda haber problemas, pueda dirimir. En principio, creo que eso es lo que podría aportar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Definitivamente, yo por lo menos me he quedado impactada con toda la información, porque en efecto hay muchas cosas que usted ha mencionado, y justamente en base a eso quisiera invitar a Ángelo y a Josué a abrir pantalla para en los minutos que nos quedan poder cerrar algunas ideas, ¿no? O dejar tal vez unas ideas sobre la marcha para la mejora de la relación que existe con nuestros consumidores en el sector automotor. Una de las cosas que me parece muy, muy importante que mencionó Fernando era, estamos actuando acá en Perú por lo menos con normas que son, por ejemplo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor del año 2010. Entonces, ya tiene más de 10 años, y si bien establece los derechos mínimos para los consumidores, y claro, nos da una línea de hacia dónde tenemos que enfocarnos. Josué, ¿tú qué opinas sobre esta intervención, ¿no? O sea, tal vez sí sería necesario, o consideras que podríamos a futuro hablar de sentarnos y tal vez establecer algunos puntos en atención a la realidad de nuestro sector, tanto en temas comerciales como en algunos temas técnicos. Vemos que hay, por ejemplo, un tema de información relevante que para el Indecopi puede ser considerado un tema en particular, información relevante, para el consumidor puede ser otra cosa, y para el proveedor del sector automotor otra cosa. Entonces, tal vez sería interesante ver la posibilidad de sentarnos y conversar un poco más sobre eso. ¿Cuál es tu opinión como Dirección de Protección al Consumidor? No, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Andrea, lo que señalas es cierto. Nosotros estamos en este momento con un código vigente del año 2010, y evidentemente la norma es perfectible y tiene que adecuarse a los usos y prácticas que bien menciona Ángelo. Efectivamente, los usos y prácticas comerciales son las que terminan finalmente definiendo cómo es que se puede viabilizar adecuadamente una norma para que tanto los consumidores como los proveedores puedan actuar de manera, digamos, conjunta y adecuada, ¿no? Entonces sí, totalmente la apertura del Indecopi también. Claro, evidentemente el Indecopi no tiene, digamos, una facultad técnica, legal, o sea, es decir, nosotros no podemos modificar la ley, pero sí podemos opinar sobre ella, ¿no? Y esto puede servir como finalmente ente especializado en temas de protección del consumidor, para que los encargados, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Poder Legislativo, sí pueda realizar esta modificación de la ley. Muchas gracias, Josué. Entonces, desde ya vamos aprovechando este espacio para ir viendo de repente algunas modificaciones, y ya comprometo al ingeniero Jiménez, que nos ha explicado de una manera tan sencilla, pese a que somos abogados, muchos de nosotros, o incluso hay economistas, hay administradores. Entonces realmente ese es un tema muy importante, entender la parte técnica. Si nosotros lo entendemos, también vamos a poder transmitir esa información y vamos a poder educar a nuestros consumidores, ¿no? Y otra cosa que también mencionó, y acá quisiera consultarlo con Ángelo, es, por ejemplo, una de las preguntas que nos llegó, que era sobre la preocupación que existe por parte del sector. Y Ángelo, tú como presidente del comité tienes más acercamiento incluso con tus colegas sobre el tema de informalidad. Si bien es cierto, hay una forma de poder establecer la relación de consumo, que es a través de una boleta o algún medio probatorio que acredite que existió un intercambio, una contraprestación para la adquisición o contratación de bienes o servicios, lo cierto es que también hay proveedores que en realidad no te dan absolutamente nada, ¿no? Y es más, están en la vereda, y al día siguiente vas a pasar y no vas a tener cómo ubicarlos. Entonces, Ángelo, tú que has podido de repente estar un poco más cerca con estas situaciones, ¿cómo ves este punto de la informalidad que hay?
y del cumplimiento que ustedes como proveedores formales sí se encuentran en total obligación de cumplir, y de repente los informales no, y por ejemplo, con el tema de los precios, ¿no? Entonces, porque también yo en mi experiencia en Indecopy tenía casos de empresas que vendían vehículos de segunda y cuando los íbamos a buscar ya no existían. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este punto? A ver, parece más una pregunta para el debate presidencial o de un congresista de qué hacer al respecto, pero, o sea, la informalidad es una realidad que nos aqueja en todos los sectores, en todos los ámbitos. Definitivamente la balanza está inclinada a favor del informal por una serie de factores que creo que hoy día no vale la pena mencionar, pero la formalidad te conlleva una serie de cargas y obligaciones adicionales a temas tributarios, a temas formales, que en el día a día te hacen más difícil competir, ¿no? Siempre buscamos ofrecer mejores servicios, mejores productos, más información, una experiencia de calidad hacia el cliente traducida de repente en la seguridad, en el respaldo. Y muchas veces todo esto no se suma a una balanza que se puede poner, como tú bien dices, frente a un negocio, un comercio que no te ofrece ninguna garantía, no ofrece ningún respaldo. Lo podemos ver en el día a día con los talleres, ¿no? Definitivamente la rigurosidad con la que se analiza la postventa de una empresa formal versus la postventa de cualquier empresa informal es, o sea, es totalmente, la cancha está totalmente inclinada. Y no es necesariamente un tema de la autoridad, es un tema también incluso de la percepción que tiene el cliente. Ahí Fernando también lo describía muy bien, o sea, vamos a analizar el caso concreto. Y muchas veces, por citar un caso, o sea, un cliente va a una concesionaria y dice, ya voy a ir a la concesionaria oficial y espera pues poco más y que lo atienda alguien de la NASA, cuando no necesariamente es así. O sea, detrás de una empresa formal o informal hay personas, detrás de ambas hay trabajadores que pueden cometer errores. O sea, en todos los casos, los productos que se comercializan tienen una garantía en la gran mayoría de casos de las empresas formales. La información está. Yo creo que pasa también por un poco más de cómo educar y cómo llevar una, ¿cómo te puedo decir? Llevar una educación hacia el consumidor automotor, ¿no? No va a ser un camino fácil. Creo que hay bastante por desarrollar y ahí tenemos que ir muy de la mano con las autoridades, ¿no? Definitivamente, como decía José, están amarrados de las manos porque no es un tema de que ellos puedan ir y fiscalizar y cerrar a un proveedor informal, pero sí hay muchas oportunidades que se pueden tomar con otro tipo de entidades, como bien mencionaba, como las municipalidades, por ejemplo, pero es un trabajo en conjunto. Por eso cuando yo hablaba en un principio, no solo hablaba de Indecopy, sino en realidad de todas las autoridades que intervienen dentro de estos negocios, dentro de los sectores. Finalmente, y para terminar de responder tu pregunta, la autorregulación que nosotros mismos hacemos con buenas prácticas, con estándares uniformes para todos los asociados. Creo que es una forma de justamente generar esta confianza en los consumidores y hacer que ellos mismos empiecen también a entender cómo va funcionando el mercado al margen de las diferencias que pueden existir con el mercado informal. Totalmente de acuerdo. De hecho, te hemos metido en aprietos políticos con la pregunta, pero sí es importante que también el Indecopy conozca esas preocupaciones que hay. De hecho, hay varias, pero es importante porque justamente Josué nos comentaba, oye, la norma te dice esto y tienes que cumplirlo. Pero ahí es donde viene la preocupación de muchos de los asociados de, oye, ¿por qué yo cumplo y no tiene que cumplir el otro? ¿No? Entonces, sí es importante esta información y nuevamente es importante que todos estemos relacionados y tengamos una adecuada conversación, diálogo para conocer un poco más de la realidad, no solamente las preocupaciones, sino también las oportunidades de mejoras que vamos a tener, ¿no? Y para ir finalizando, quisiera saber, ingeniero Jiménez, ¿cuáles son tal vez, usted que en verdad ha visto tantos casos de Indecopy,
dentro de su experiencia, y ya sabe más o menos cuáles son las denuncias más frecuentes, o qué es lo que un consumidor normalmente argumenta en un caso de vehicular. Tal vez usted nos podría decir cuáles son los puntos que considere importantes que podrían ser objeto de una modificación o incorporación a las normas de protección al consumidor. Tal vez no desde el punto de vista del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero sí en un manual de buenas prácticas que de hecho ya venimos trabajando, o en general como un lineamiento. Claro. A ver, pregunta más difícil que la de la política de Ángelo. pero podría dar unas cosas generales, ¿no? Lo primero que estaba pensando mientras en la reunión era, generalmente cuando no hay normas específicas, uno se va hacia lo general, ¿no? No puede terminar en la Constitución también. Pero ahí es tan ambiguo el asunto, tan, ¿cómo se llama? La ambigüedad constructiva que se tiene ahí, que más bien se necesitan ya reglamentos o detalles o buenas prácticas específicas. Por eso era el planteamiento. El planteamiento es, creo que debería trabajarse de modo específico para no tener que recurrir a cosas que están en otro nivel que cada vez son más ambiguas, ¿no? O sea, y eso implica varias cosas. Lo primero es, se mencionó hace un rato, la autorregulación. La autorregulación, mi opinión es que sí contribuye en parte en mercados desarrollados, porque la competencia hace que uno ahí tenga que autorregularse y simplemente lo peor que puede pasar a alguien, a un proveedor, es aparecer en el Face. Te tumboran, te mataron con eso. O sea, es una cosa que es una velocidad increíble. Entonces, el extremo sería, va a normarse para que cada vez que tengas, pues un número cualquiera, 1000 deditos hacia abajo, ya, entonces tu producto es malo. O sea, no se puede normar sobre eso, ¿no? Porque es muy subjetivo. Tiene que haber aspectos técnicos que deben soportar eso. Entonces, que las entidades que tengan algo que opinar con certeza respecto a aspectos técnicos de defensa del consumidor, participen para desarrollar, digamos, un marco, no quiero las normas, ¿no? O prácticas adecuadas para que el consumidor reconozca desde el punto de vista relevante y amigable los aspectos que le son importantes para él. Yo creo que por ahí es que debe trabajar. Una cosa es la publicidad y otra cosa es el aspecto técnico detrás de ello. Yo te puedo decir, tu carro da 100 kilómetros por galón, pero no te tengo que decir toda la ingeniería que he tenido que desarrollar para ello. Y de repente, uno de esos aspectos es el aspecto técnico que de repente sí está en conflicto con, o ocurrió algún pequeño error, o detalle, o desperfecto, también hay que reconocerlo, también eso ocurre. Pero eso no descalabra de que sí, debería tener tal consumo. Ya, lo de consumo es muy complicado porque ahí nos llevamos a y cuál es el ciclo de conducción, y bajo qué lo probaste, y en qué condiciones, y si sirve para 2000 metros, si sirve para qué sé yo. Pero yo creo que hay consideraciones básicas que sí hay que tener en cuenta, pero a partir de lo específico. Yo creo que ya partir de la norma general y aplicarla, creo que no es lo apropiado para ninguno de los sectores, no solamente el sector automotriz, ¿no? Creo que habría que trabajarse ya sobre acuerdos específicos. Empecemos con seguridad, por decir un tema de moda, que es importante. Empecemos con medio ambiente, empecemos, no sé, eso habría que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que se pone sobre la mesa para trabajarlo. Y tener ideas claras. Y después, una cosa que sí debe encargarse a alguien, es difundirlo. No basta que se quede encarpetado, no basta que haya resoluciones que se mueven entre los niveles, es difundir esos aspectos que debería ponerse sobre la mesa para que el consumidor esté informado. Muchas gracias, ingeniero. Definitivamente lo que nos dice es cierto, ¿no? Nosotros, bueno, de hecho, creo que varios de los que pertenecemos a la Defensoría del Consumidor Automotor creemos que no es necesario que nos pongan leyes para cumplir. Nosotros estamos en la capacidad de autorregularnos porque somos los que conocemos mejor. Y como usted bien ha señalado, son los mismos proveedores quienes conocen la realidad. Y justamente ya para cerrar y agradeciendo a todos por su tiempo,
es importante tener en cuenta que de este tipo de webinars y de eventos, estamos teniendo un acercamiento con la autoridad porque en algunos casos muchos de los proveedores han indicado que existe, por ejemplo, diferencias entre los criterios que se han utilizado al momento de resolver un caso. A veces para una comisión en Lima, sede central, con una ORI, que es una oficina regional, hay dos resoluciones diferentes, pero esto también obedece a la autonomía con la que cuenta cada uno de estas comisiones. No obstante, esta diferencia de criterio, consideramos, no debería ser en base a algo técnico, porque en el tema técnico es A o B, ¿no? Y el ingeniero lo ha explicado muy bien. Entonces, sí quisiéramos, ¿no?, continuar con este tipo de capacitaciones y que vayan de ida y vuelta para que también el personal resolutivo del Indecopi pueda conocer un poco más sobre cómo funciona nuestro sector y también nosotros poder conocerlos a ustedes un poco más sobre las denuncias y los cuestionamientos que llegan al Indecopi para poder mejorar, porque es hacia eso a lo que apuntamos. Entonces, ya concluyendo, nuevamente les agradezco muchísimo por su tiempo. Yo sé que un lunes, 8:30 de la mañana, es súper complicado, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de celebrar el Día del Consumidor, más aún cuando ya tenemos un comité que está sumamente preocupado y en trabajo continuo para mejorar las políticas de atención a nuestros usuarios, donde tenemos también la disposición de la autoridad para poder conversar justamente e ir mejorando y actualizando, ¿no?, todas las políticas públicas, la regulación que existe, y al ingeniero que en realidad nos explica las cosas súper sencillas, y siempre ha sido así, que son temas tan técnicos y que no los entendemos, y los consumidores eso es lo que muchas veces nos dicen, ¿no? Yo he comprado un carro y la verdad es que me subí a él y no sabía ni cómo prender. Entonces vemos que todo ha cambiado, y que estos cambios que se dan de manera tan rápida, tan tecnológica, y con todo lo que se viene, incluso con los nuevos tipos de vehículos, de esos eléctricos, los híbridos, entonces van a venir muchos más casos, más especializados, y es justamente en estos espacios que vamos a poder ir mejorando. Les agradezco a todos, desde ya los comprometo para de repente tener otros espacios para conversar. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. No, gracias.